Muy bien. Buenos días. Entonces vamos a empezar con lo que son las obligaciones del vendedor. Posteriormente vamos a ver lo que son las obligaciones del comprador. Luego vamos a ver lo relativo a la compraventa por abonos, ya sea con o sin reserva de dominio. Y vamos a ver lo relativo a los pactos de rescisión, la permuta y la donación entre vivos. ¿Por qué vamos a ver todo esto de una vez? Porque al momento de que empezamos a practicar la redacción, como les decía en la clase pasada, vamos a empezar por la compraventa. Digamos, yo le llamo la compraventa genérica, la verdad que es una compraventa, digamos, la más simple, y luego a esa misma le vamos a ir agregando o cambiando alguna de las cláusulas, normalmente la cláusula segunda, y al hacer ese cambio vamos a ir logrando hacer una compraventa a plazos, una compraventa por reserva de usufructo, una compraventa con reserva de dominio, vamos a poder hacer una compraventa con garantía hipotecaria y de igual forma vamos a poder hacer una permuta, vamos a poder hacer una donación, vamos a poder hacer desmembración para sí mismo, vamos a poder hacer una compraventa de fracción, ¿verdad? Entonces la idea es tener, antes de entrar a ver lo que es la redacción, tener toda la regulación sustantiva de esos tres contratos, ya que al momento de llevarlo a la práctica se van a ver juntos también, ¿no? También los vamos a ver juntos. Y posteriormente pues ya pasaremos al mandato y después de ver los sustantivos del mandato también vamos a ver la parte práctica de los mandatos. Lo mismo con el arrendamiento. Cuando va a ser necesario también que platiquemos un poquito sobre la hipoteca. Cuando lleguemos al momento de la hipoteca, vamos a tener que regresar entonces a los derechos reales, ¿verdad? Para poder ver lo que establece la ley sobre la hipoteca, ya que ahí es donde está regulada la parte sustantiva que ustedes van a tener que establecer en cada una de las escrituras que contengan una garantía hipotecaria, ¿verdad? Esa garantía hipotecaria podría ser, por ejemplo, puede aplicarse como en el caso de la compraventa, como también puede aplicarse al caso de los mutuos, ¿verdad? Que son los contratos de créditos. Entonces puede existir también un mutuo con garantía hipotecaria, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente de la misma forma, ¿verdad? Pero vamos a, cuando lleguemos ahí, pues vamos a ver lo relativo a la hipoteca. Bien, vamos primero a platicar sobre las obligaciones del vendedor. Oye, fíjense que me dice Medal que no me escucha muy bien. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿El resto? Nick, se oye entrecortado. Ajá, se escucha entrecortado. No sé si pensé que era yo, pero no. Sí, se escucha entrecortado. Sí, Lica. Permítame, entonces voy a probar a conectar y desconectar de nuevo los audífonos. Y si no se compone así, pues lo tenemos que desconectar. Ahora, jóvenes, ¿me escuchan bien o todavía se ve entrecortado? ¿Se escucha bien, Nick? Ah, perfecto. Entonces seguramente era algún problema ahí con... ¿Sí? Sí, ahora sí. Ahorita sí. Ah, perfecto. Perfecto, sí, es que con estos audífonos inalámbricos a veces cuesta un poquito y mis audífonos de cable no los encontré. Bien, entonces jóvenes, estábamos platicando de las obligaciones del vendedor. Básicamente, el vendedor, su obligación principal es entregar la cosa vendida, ¿verdad? Y debe garantizar al comprador la pacífica y útil posesión de la misma. O sea, la idea es que al momento de que una persona compra un bien, el vendedor no solo está obligado a entregarle el bien, sino que también está obligado a garantizar de que ese bien la persona lo va a recibir y lo va a disfrutar de una forma útil y pacífica, ¿verdad? La idea es de que al momento de realizar una compraventa, digamos, no debería de haber conflicto alguno para la posesión de la cosa por parte del comprador, ¿verdad? Digamos, yo platicaba una vez con una persona, él compró en su momento un
una finca, digamos. Y con el tiempo le surgió el problema de que esa se traslapaba, digamos, ¿verdad? Con otra finca. Entonces había una parte de la finca que ustedes miraban el plano, pues era una parte pequeña, pero ya cuando veían la parte que estaba en conflicto, pues era una parte bastante grande, llena de árboles. Entonces acá, ustedes se dan cuenta, el vendedor no pudo gozar pacíficamente de su bien, porque después fue demandado por la persona que era propietario de la otra finca para poder establecer cuáles eran los linderos de la finca, ¿verdad? Porque estos no estaban claros al momento de que él compró. Entonces, digamos, este tipo de situaciones son las que tenemos que evitar al momento de realizar la compraventa de un bien, ¿verdad? Y por lo tanto, el vendedor debe garantizar, ¿verdad?, que el comprador va a recibir el bien de forma pacífica y que ésta le va a ser útil para el objeto para el que se la desea. Permítanme, mejor voy a poner aquí un mensaje para todos. Muy bien. Entonces, artículo 1809. Este establece, el vendedor está obligado a entregar la cosa vendida y a garantizar al comprador la pacífica y útil posesión de la misma. La entrega se hará en el lugar señalado en el contrato y a falta de convenio en el lugar en que la cosa se encuentre al tiempo de la venta, ¿verdad? O sea, digamos, si ustedes se dan cuenta, acá no se refiere a una cosa en particular, sino que se refiere a la compraventa de cualquier cosa. Podríamos hablar de un vehículo, podríamos hablar de una casa, podríamos hablar de animales, ganado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se debe de entregar el bien? En el lugar en el que se estableció en el contrato. O sea, las partes deberían de fijar el lugar de entrega en el mismo contrato. A falta de esta disposición, entonces en el lugar donde se encuentra la cosa. Por ejemplo, si fuera una casa, entonces obviamente pues en el lugar, en el terreno donde está ubicada la casa, ahí mismo se va a realizar la entrega de la cosa. Si fuera un animal, por ejemplo, que un toro, que yo lo tengo en una finca y no pactamos, por ejemplo, que yo le tuviera que entregar al propietario de ese toro en otro lado, entonces él tendrá que recogerlo en el lugar donde se encuentre el animal, o sea, en fin. ¿Estamos bien? Entonces, miren, les repito, el vendedor está obligado a entregar la cosa vendida y a garantizar al comprador la pacífica y útil posesión de la misma. La entrega se hará en el lugar señalado en el contrato y a falta de convenio en el lugar que la cosa se encuentre al tiempo de la venta. Ahora, ¿cómo puede realizarse la entrega? Hay tres formas de realizar la entrega. Uno es real, dos se puede entregar de forma simbólica y tres se puede entregar de forma legal. ¿En dónde tenemos esas? Esas las tenemos en el artículo 1810 del Código Civil. Ahorita, jóvenes, aquí le mandé solo a mirar y esto. 1800. Artículo 1810. Por favor, Mónica. La entrega de la cosa vendida puede ser real, simbólica o legal. 1. La primera consiste en la entrega material de la cosa vendida o del título si se trata de un derecho. 2. La entrega simbólica se realiza empleando alguna forma o figura con la cual el comprador se da por recibido de la cosa vendida. Y 3. La entrega legal tiene lugar cuando la ley considera recibida la cosa por el comprador aún sin estar materialmente entregada. ¿Estamos bien? Entonces, miren, tres formas. Una, que es la forma real. Esta consiste en la entrega material del bien, ¿verdad? Digamos, si yo tengo, por ejemplo, un vehículo, en el momento en que yo entregue el vehículo a la persona, ahí se está recibiendo o se está entregando de forma real, ¿verdad? Que es la entrega material de la cosa vendida. O podría ser del título si se trata de un derecho. Supongamos de que lo que yo estoy comprando es una acción de una sociedad, por ejemplo. Entonces, ¿en qué momento se tiene por hecha la entrega real? En el momento en que a mí me den el título, ¿verdad?, de la acción. ¿Estamos bien?
Luego tenemos la entrega simbólica, que esta se realiza empleando alguna forma o figura en la cual el comprador se da por recibido de la cosa vendida. Acá, o sea, no se está entregando real, sino que lo que se hace es un acto de entrega, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo, aunque realmente no es una compraventa. Cuando el Estado entrega, digamos, parcelas a personas que las han comprado por medio del FOGUAVI, por ejemplo, ¿verdad? O en algún tiempo se hizo también por medio de FONTIER. Entonces, ellos muchas veces entregan un documento que aún no es el título de propiedad. Y ese documento es el que les va a servir a ellos para inscribir posteriormente su propiedad. Entonces, eso es lo que se llama una entrega simbólica. Se hace por medio de un acto que no implica en sí la entrega de la cosa, pero implica que ya se tiene por recibida. Y la entrega legal, ¿verdad? Esta tiene lugar cuando la ley considera que la cosa por el comprador ya fue recibida, aunque materialmente no se haya entregado. ¿Se recuerdan ustedes que cuando nosotros estábamos empezando a ver la sociedad, la compraventa, veíamos de que la compraventa es un contrato consensual, ¿verdad? Porque se tiene por realizada la compraventa, se tiene por perfeccionada la compraventa, aunque en el momento en que las partes se ponen de acuerdo en cuanto a la cosa y el precio, aunque ni una ni la otra se haya entregado, ¿verdad? Pero para la ley, en el momento en que nos ponemos de acuerdo en cuanto a la compraventa, se tiene esta por perfecta, ¿verdad? A menos de que nosotros dispongamos algo distinto en el contrato de compraventa, ¿verdad? Entonces, la regla general es de que la compraventa es un contrato consensual. Aunque no entreguemos ni el precio ni la cosa, el contrato se tiene por perfección. ¿Estamos bien? 1811. Básicamente, acá lo que establece es el plazo de la compraventa. Cuando hablamos nosotros de una compraventa, lo normal es que la cosa se entregue inmediatamente, en el momento en que se está haciendo la compraventa, ¿verdad? A menos de que sean cosas que deban prepararse. Entonces, en este caso, el plazo va a ser de 24 horas. Ahora, esto queda salvo también a lo que dispongan las partes, porque si las partes, por ejemplo, ellos pactan de que van a entregar una cosa dentro de un mes, o dentro de 6 meses, o dentro de un año, pues también es válido, ¿verdad? Siempre y cuando quede establecido en el contrato. Artículo 1811, por favor, me da. ¿Se lo leo, Alec? Por favor. Si los contratantes no fijaren plazo, la entrega de la cosa vendida se hará inmediatamente, a no ser que se tratare de cosas cuya entrega debe prepararse, en cuyo caso el vendedor deberá tenerlas a disposición del comprador dentro de las 24 horas siguientes a la celebración del contrato. Si el vendedor no entrega la cosa, el comprador puede pedir que se le ponga en posesión de ella o la resolución del contrato. Entonces, miren, lo primero que establece es si los contratantes no fijaren plazo. O sea, la primera regla es que los contratantes deben de fijar un plazo dentro del contrato para la entrega de la cosa. Si el plazo no se fija, entonces la cosa se debe entregar inmediatamente, a menos de que sean cosas que deba prepararse su entrega, por ejemplo, que sean cosas embaladas, ¿verdad? Entonces, en este caso, se tendrán que poner a disposición del comprador en el plazo de 24 horas. Ahora, ¿qué pasa si el vendedor no entrega la cosa? Porque ya vimos de que la obligación principal del vendedor es entregar la cosa, ¿verdad? Es entregar la cosa y garantizar al comprador la pacífica y útil posesión de la misma. ¿Qué pasa si él no entrega en el plazo establecido, ¿verdad? Ya sea legal o contractual. Entonces, establece que el comprador puede pedir que se le ponga en posesión de ella. ¿A quién le vamos a pedir esto, joven? Al vendedor. Al vendedor, pero ¿por medio de quién se lo vamos a pedir? Escrito por medio del contrato. También nosotros en el contrato pactamos el plazo en que nos tienen que entregar. Supongamos pactamos 10 días
pero en esos 10 días el vendedor no me entrega la cosa. Entonces aquí establece, si el vendedor no entrega la cosa, el comprador puede pedir que se le ponga en posesión de ella. Se lo puedo pedir al comprador, pero el comprador no me la ha entregado. Entonces, ¿a quién le voy a tener que pedir yo que me ponga en posesión de la cosa que compré? Pues aquí tendría que hacerlo el comprador, pero por medio de una demanda judicial. ¿Verdad? Aquí lo que establece es de que yo tengo el derecho de exigir judicialmente a que se me entregue la cosa que compré. O tengo una segunda opción. La segunda opción es la resolución del contrato, ¿verdad? Que es la rescisión del contrato. Ambas hay que pedirlas de forma judicial. Ahora bien, la primera sería un juicio ordinario y la segunda sería un juicio sumario, ¿verdad? Si lo que buscamos es la rescisión. (1812) Aquí tenemos algunas reglas, jóvenes, que establecen cuándo la cosa vendida se entiende por verificada la entrega. 1812. La entrega de la cosa vendida se entiende verificada. Primero, por la transmisión del conocimiento, certificado de depósito o carta de porte. Estos tres documentos a que se refiere acá, jóvenes, son títulos de crédito que normalmente se utilizan en el derecho mercantil. El certificado de depósito, hace referencia a un almacén general de depósito. Les voy a explicar esto. Cuando yo traigo mercadería del extranjero, lo normal es que cuando entre la mercadería, yo pague el impuesto de esa mercadería y la mercadería es liberada automáticamente, ¿verdad? Por las autoridades de aduanas. Si yo no tengo para pagar la cantidad de impuestos, yo tengo la opción de colocar esos productos en un almacén general de depósito, ¿verdad? Que básicamente es una sociedad mercantil que se dedica a el resguardo de bienes, precisamente que aún no han pagado el impuesto respectivo. Entonces yo puedo ir pagando el impuesto incluso de partes de la mercadería y la puedo ir sacando para vender. ¿Estamos bien? Ahora, yo puedo vender esa mercadería aún cuando está depositada en el almacén general de depósito. Y eso lo voy a hacer por medio del certificado de depósito, que ese va a ser el documento que a mí me otorga el almacén general de depósito y que ampara la mercadería que yo tengo en dicho almacén, ¿verdad? Entonces yo por medio de ese certificado de depósito, yo puedo disponer, puedo vender de los bienes que yo tengo depositados en el almacén. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuándo se verifica la entrega de las cosas? En el momento en que yo entrego el certificado de depósito al comprador. ¿Se dan cuenta? Yo las cosas no las he entregado, porque las cosas aún están en el almacén general de depósito. Yo lo que entrego es el certificado, ¿verdad?, que ampara dichas mercaderías. Entonces, cuando el comprador llegue con el certificado de depósito al almacén general, le van a entregar, previo pago de los impuestos, ¿verdad?, la mercadería que ahí está depositada. Y el otro que menciona es la carta de porte. El Código de Comercio menciona, junto con la carta de porte, menciona otro documento que se llama conocimiento de embarque. Básicamente, estos dos documentos se utilizan para mercadería que está en tránsito. Digamos, yo traigo mercadería desde Japón para Guatemala y esa mercadería viene en barco. ¿Verdad? No sé cuándo se podrá tardar un barco de Japón para acá, un mes, digamos. Durante ese mes de que la mercadería está en tránsito, yo puedo realizar la compraventa de los bienes que vienen en el barco. Y lo voy a hacer por medio de la carta de porte o del conocimiento de embarque. La carta de porte, jóvenes, la vamos a utilizar cuando el transporte es terrestre o aéreo. Y el conocimiento de embarque lo vamos a utilizar cuando se trata de barcos, ¿verdad? Como su nombre lo indica.
Entonces, miren, para la transmisión del conocimiento, por la transmisión del conocimiento, este conocimiento se refiere al conocimiento de embarque, ¿verdad? Certificado de depósito o carta de porte. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro en la primera regla? Sí. Segundo, por el hecho de fijar su marca el comprador con consentimiento del vendedor en las cosas compradas. Acá, supongamos de que lo que estamos comprando, jóvenes, es ganado. Ya ven ustedes de que el ganado, normalmente los ganaderos lo que hacen es marcarlo con un fierro, ¿verdad? Y esa marca que se lo coloca al ganado, eso hace ver que esa vaca, ese toro es propiedad de la persona que tiene registrado ese fierro, ¿verdad? Entonces, yo le vendo un lote de chivos, por ejemplo, a otra persona y se tiene por verificada la entrega desde el momento en que yo permito que él los marque, aunque todavía estén en mi propiedad. Miren, por el hecho de fijar su marca el comprador con consentimiento del vendedor en las cosas compradas, ¿verdad? Tercero, por cualquier otro medio autorizado por el uso. El uso se refiere a la costumbre de la localidad, ¿verdad? A la costumbre de la localidad. Y eso, jóvenes, ahí sí depende de cada lugar. Digamos, las mismas reglas del uso que aplican en Escuintla, por ejemplo, no son las mismas que aplican en Jutiapa o en Chiquimula o en Zacapa, ¿verdad? Porque son propias de los lugares donde se realizan la compraventa. O sea, vamos ahí a la costumbre. Entonces, a eso se refiere a las que por cualquier otro medio autorizado por el uso, ¿verdad? El uso es la práctica reiterada de una actividad. Bien. Artículo 1814. Por favor, Meral. Leamos 1814. Dice, en caso de resolución del contrato por falta de entrega de la cosa, el vendedor deberá devolver el precio pagado y los intereses corridos hasta la devolución, más los daños y perjuicios, pero solo devolverá el precio si el comprador, al tiempo de celebrar el contrato, hubiere conocido el obstáculo del que ha provenido la falta de la entrega de la cosa. Entonces, miren, en caso de resolución del contrato por falta de entrega, que era lo que veíamos antes, ¿verdad? Que la otra opción que yo tenía era rescindir el contrato. Si yo rescindo el contrato por falta de entrega, entonces las cosas deben de volver al estado en que se encontraban antes, ¿verdad? Me tienen que devolver lo que yo pagué, el precio que yo pagué por la cosa. Pero además de eso, me tienen que pagar los intereses que se hayan corrido durante ese tiempo. Supongamos de que yo pagué 100,000 quetzales por la cosa, pero pasaron 6 meses desde el momento que me tenían que entregar la cosa hasta que se resolvió el contrato. Entonces, durante esos 6 meses que yo no tuve posesión de la cosa que había comprado, me tienen que pagar los intereses legales, ¿verdad? Los intereses legales sobre ese monto. ¿Estamos bien? Sí. Y también me van a tener que pagar los daños y perjuicios. Ahora bien, si yo conocía que existía una situación por la cual podría no verificarse la entrega de la cosa, entonces en este caso no voy a ser acreedor a los daños y perjuicios. Únicamente me van a tener que devolver el precio de la cosa y los intereses. Miren, en caso de resolución de contrato por falta de entrega de la cosa, el vendedor deberá devolver el precio pagado y los intereses corridos hasta la devolución, más los daños y perjuicios. Pero solo devolverá el precio si el comprador al tiempo de celebrar el contrato hubiere conocido el obstáculo que ha provenido la falta de entrega de la cosa. Muy bien. Artículo 1816. Por favor, José Humberto. ¿Se lo leo yo, licenciado? ¿Está bien?
Si después de perfeccionada la venta, el vendedor consume, altera o enajena, entrega a otro la cosa vendida, el comprador podrá exigir otras equivalentes en especie, calidad y cantidad, o en su defecto su valor a juicio de peritos con indemnización de daños y perjuicios en ambos casos. Fíjense pues, aquí tenemos dos situaciones. Primero, que perfecciona la venta. ¿Se recuerdan cuándo se perfecciona la venta, jóvenes? La regla general, cuando el comprador y el vendedor se ponen de acuerdo en cuanto a el cosa precio y la y entrega el de la precio. cosa. Exacto. Entonces, miren, ahí ya se tiene por perfeccionada la compraventa. ¿Qué pasa si después de eso viene el vendedor y le vende la cosa a otra persona? Supongamos de que yo lo que había comprado era un toro y ahora resulta que viene el vendedor y le vende ese toro a otra persona. Ya cuando nosotros nos habíamos puesto de acuerdo, ya estaba perfeccionada la compraventa. Entonces, aquí yo tengo dos opciones. La primera es que yo puedo exigir otra equivalente en especie, calidad y cantidad. O sea, yo puedo exigirle que me entregue otro toro de la misma raza, del mismo peso, igual de bonito, ¿verdad? O yo le puedo pedir o le puedo exigir a él que me entregue su valor. Ahora, ese valor debe ser fijado por peritos expertos, ¿verdad? Tiene que haber un valuador. Y en ambos casos se puede pedir la indemnización por daños y perjuicios, ¿verdad? O sea que ya sea que yo opte por una o por la otra, de igual forma yo puedo exigir el pago de daños y perjuicios al vendedor, ¿verdad? Yo les puse el ejemplo de que la cosa fuera vendida a otra persona, pero también puede ser si el vendedor la consume. Por ejemplo, el vendedor mata al toro y hace un gran asado y se lo come. En ese caso, yo también puedo exigirle a él, ¿verdad?, que me dé el precio o que me dé otro animal de igual cantidad, calidad y especie. Lo mismo pasa si lo altera o si lo entrega a otros, que era como habíamos visto en el caso anterior. Entonces, en cualquiera de esos tres casos, yo puedo exigir ya sea que me den otro bien de la misma calidad, cantidad y especie o el precio fijado por un perito. En ambos casos voy a poder pedir daños y perjuicios. ¿Estamos bien? Sí. De ahí, jóvenes, tenemos algunos artículos que nos fijan sobre entregas parciales. Por ejemplo, en 1817 establece: el comprador que contratare en conjunto una determinada cantidad de cosas o efectos no está obligado a recibir una parte bajo promesa de que se le entregará posteriormente lo restante. O sea, si yo compré una cantidad de cosas, yo no puedo ser obligado a recibirla por partes, sino que me tienen que entregar el conjunto de cosas al mismo tiempo. ¿Estamos bien? A menos de que yo acepte recibirlas parcialmente. Entonces, en este caso, sí podríamos pactar en el contrato que en un mes se va a recibir una parte, en otro mes otra y en el otro mes la otra parte. Y luego establece: pero si el comprador aceptare las entregas parciales, la venta se tendrá por consumada en cuanto a las porciones recibidas, aun cuando el vendedor no entregue las restantes. En este caso, el comprador podrá compeler al vendedor a que cumpla íntegramente el contrato o que indemnice los daños y perjuicios que le cause el cumplimiento imperfecto. Entonces, si yo acepto una entrega parcial, digamos lo que les decía, yo acepté que me entregaran, supongamos de que yo compré un lote de animales, compré 100 animales y yo acepto que me entreguen 50 en un mes, 25 el otro mes y 25 al siguiente mes. Entonces, la entrega se va a tener por perfeccionada, pero únicamente en cuanto a la entrega parcial que se realizó. ¿Estamos bien? Aunque las demás no se hayan entregado. O sea, la compraventa va a estar perfecta, pero únicamente en cuanto a ese pago parcial.
Y si a mí no me entregan el resto de cosas, entonces yo de igual forma puedo pedirle a la otra parte que me las entregue o a solicitar que me pague, ¿verdad?, los daños y perjuicios. Miren, pero si el comprador aceptara las entregas parciales, la venta se tendrá por consumada. Jóvenes, ¿me escuchan? Que mis vecinos están como que están arreglando. Entrecortado, Lee. Fíjense ustedes de que tengo a mis vecinos como que están realizando algún tipo de construcción, entonces están cortando, como que están cortando hierro o algo con una sierra y por rato se oye un gran ruido. Entonces por eso les estaba preguntando. Pero si el comprador aceptara las entregas parciales, la venta se tendrá por consumada en cuanto a las porciones recibidas, aun cuando el vendedor no entregue las restantes. Entonces, miren lo que les decía, la compraventa se va a tener por perfeccionada, pero solo en cuanto a esta porción. Y obviamente cuando me vaya entregando las otras porciones, se va a tener por perfeccionado en cuanto a esas otras partes entregadas. Ahora, ¿qué pasa si este no me las entrega? En este caso, el comprador podrá compeler al vendedor a que cumpla íntegramente el contrato o que indemnice los daños y perjuicios que cause el incumplimiento imperfecto. Entonces, si él no me termina de entregar lo pactado, compelerlo quiere decir yo puedo demandarlo para que él me entregue los bienes. ¿Estamos bien? O puedo demandarlo para que me indemnice los daños y perjuicios. Ahí yo tengo la elección, ¿verdad?, de qué acción voy a seguir. 1818. Entregadas las cosas vendidas, el comprador no será oído sobre el defecto de calidad o falta de cantidad, siempre que al tiempo de la entrega las hubiera examinado y recibido sin previa protesta. ¿Qué quiere decir? Cuando a mí me entregan las cosas que yo compré, yo como vendedor estoy obligado a revisarlas y a verificar de que las cosas me están entregando tal y como lo pactamos. Si no están tal como las pactamos, entonces yo no estoy obligado a recibirlas. Ahora, si yo las recibo y no reclamo, ¿verdad?, no hago ningún tipo de protesta, entonces se entiende, ¿verdad?, de que no voy a ser oído después por un defecto de calidad. O sea, no puedo pedir después o reclamar después de recibido los bienes. Bien, entregadas las cosas vendidas, el comprador no será oído sobre defecto de calidad o falta de cantidad, siempre que al tiempo de la entrega las hubiera examinado y recibido sin previa protesta. O sea, el momento para protestar cualquier defecto, o ya sea en la calidad o en la cantidad de los bienes, yo lo debo de realizar en el momento de la entrega de los bienes. Entrega de cosas embaladas. ¿Qué son las cosas embaladas, jóvenes? Son las cosas que vienen cubiertas, digamos, que vienen envueltas, ya sea en una caja o que vienen en fardos, de modo que yo no puedo verificar o puedo ver lo que está dentro de dichas cajas o de dichos fardos. Entonces, esto establece en 1819. Cuando las cosas fueren entregadas en fardos o bajo cubierta que impida su reconocimiento y el comprador hiciere una formal y expresa reserva del derecho de examinarlas, podrá reclamar dentro de 3 días inmediatos al de la entrega, comprobando las faltas de cantidad o defectos de calidad. Entonces, en el artículo anterior lo que decía es que yo tengo que hacer el reclamo de cantidad o de calidad en el momento en que me entregan las cosas. Si las cosas estuvieran embaladas de modo de que yo no puedo ver qué es lo que hay adentro, entonces yo puedo hacer una protesta de recibo. Hiciera una formal y expresa reserva del derecho de examinarla. Entonces, en este caso, yo voy a tener 3 días para poder hacer el reclamo de calidad o de cantidad. O sea, yo voy a abrir los embalajes, voy a revisar que todo esté bien,
Y si no estuviera bien la mercadería, ya sea tanto en cantidad como en calidad, entonces yo voy a tener 3 días para poder hacer el reclamo al vendedor. ¿Estamos bien? Sí. 1820. Ahora sí, José Humberto. ¿Se lo leo, Nick? Por favor. Lista, José Humberto. Si la venta fuera de bienes inmuebles y se hubiese hecho fijado su área o a razón de un precio por unidad de medida, el comprador está obligado a pagar lo que se halle de más y el vendedor a devolver el precio correspondiente a lo que se encuentra de menos, siempre que el exceso o falta no pase de la 10ª parte del todo vendido. ¿Sigamos? La acción para ejercitar este derecho prescribe en 1 año contado desde la fecha del contrato o del día fijado por las partes para verificar la medida. Acá, jóvenes, lo que sucede es de que, si se dan cuenta, la regla establece primero bienes inmuebles, cuando se trata de una venta de bienes inmuebles. Y nosotros habíamos fijado un área a razón de un precio por unidad de medida. Entonces, por ejemplo, cuando yo le digo, mire, yo le voy a vender una finca que tiene 10,000 metros cuadrados y le voy a vender, no sé cuánto vale el metro cuadrado, pero por ejemplo, jóvenes, le voy a vender a 1,200 quetzales el metro cuadrado. ¿Estamos bien? Entonces acá es de multiplicar el número, el valor del metro cuadrado por la cantidad de metros cuadrados que me están vendiendo, ¿verdad? En este caso, 10,000 metros cuadrados. Pero ¿qué pasa si cuando nosotros medimos la finca, resulta de que la finca tiene, por decirles algo, 10,025 metros cuadrados? O sea, tiene 25 metros cuadrados de más. O al revés, tiene 9,975 metros cuadrados, tiene 25 metros cuadrados menos de la cantidad que habíamos pactado. Entonces, en este caso, si fuera de que hay de más, el vendedor está obligado a pagarle la diferencia al comprador. Y si hubieran de menos, entonces el vendedor está obligado a devolverle la diferencia al comprador. Miren, se los leo de nuevo. Si la venta fuere de bienes inmuebles y se hubiera hecho fijando su área o a razón de un precio por unidad de medida, el comprador está obligado a pagar lo que se haya de más y el vendedor a devolver el precio correspondiente a lo que se encuentre de menos. Siempre que el exceso o falta no pase de la 10ª parte del todo vendido. ¿Estamos bien? Y la acción para poder enajenar, para poder reclamar, va a prescribir en 1 año desde la fecha del contrato o desde el día fijado por las partes para verificar la medida. ¿Estamos bien? Sí. 1821. Humberto Cabrera, por favor. En 1821, cuando el comprador no puede pagar inmediatamente la diferencia del precio que resulte a su cargo, estará obligado el vendedor a concederle un término para el pago. Si lo negare, el juez, con arreglo a las circunstancias del caso, acordará un término que no exceda de 3 meses contados desde la aprobación de la medida. Muy bien, entonces miren, el comprador, cuando el comprador, supongamos de que habían metros de más, entonces ya vimos de que el comprador va a tener que pagar esos metros que habían de más. Si el comprador no puede hacerlo inmediatamente, entonces estará obligado al vendedor a concederle un término para el pago. Es una obligación del vendedor. Ellos tienen que negociar, ¿verdad? El vendedor le tiene que fijar un plazo
para poder realizar el pago. Pero si el vendedor se niega, entonces nosotros vamos a acudir al juez, ¿verdad? Y el juez va a estudiar el caso y con arreglo a las circunstancias de cada caso va a acordar un término. Este término no puede exceder de 3 meses. Este es un plazo máximo, jóvenes, pero no quiere decir de que el juez nos va a otorgar los 3 meses. El juez va a estudiar las circunstancias, el juez podría fijar 15 días, o podría fijar 1 mes o 2 meses, o hasta un máximo de 3 meses. Pero no más allá de esos 3 meses, contados desde la fecha en que se tiene para verificar la medida. ¿Estamos bien con este artículo, jóvenes? ¿Alguna duda? No, Lick. $1,824. Salvo uso o pacto en contrario, el vendedor debe satisfacer los gastos de la entrega de la cosa vendida y el comprador los de la escritura. A mí siempre me preguntan, mire, tengo una compraventa, ¿quién tiene que pagar la escritura? Lo normal, salvo pacto en contrario o salvo uso del lugar, el uso, lo que les decía, ¿verdad? La costumbre del lugar, es que el comprador debe correr con los gastos de escrituración. O sea, si yo compro una casa, ¿quién paga la escritura? El comprador. ¿Estamos bien? Ahora, el vendedor, salvo pacto en contrario, él debe satisfacer los gastos de la entrega de la cosa vendida. O sea, por ejemplo, si yo compro una vaca y la vaca para poderme entregar la tienen que poner en un camión y mandarla a mi finca, entonces esos gastos de entrega de la cosa, esos corren por cuenta del comprador, del vendedor, perdón. Esos corren por cuenta del vendedor. Como les dije al principio, salvo pacto en contrario o salvo uso en contrario, ¿verdad?, de la localidad. ¿Bien? Salvo uso o pacto en contrario, el vendedor debe satisfacer los gastos de la entrega de la cosa vendida y el comprador los de la escritura. ¿Estamos bien? Sí. Esas, jóvenes, son las obligaciones del vendedor. Si se dan cuenta, son un montón de obligaciones. Pero de igual forma, también el comprador tiene un montón de obligaciones que cumplir con respecto al vendedor. Y esas las tenemos a partir del artículo 1825. Por favor, Keila, veamos el 1825. Y ahí colóquenle obligación principal del comprador. Artículo 1825. La obligación principal del comprador es pagar el precio en el día, lugar, forma estipulados en el contrato. A falta de convenio, el precio debe ser pagado en el lugar y en el momento que se hace la entrega de la cosa. Entonces, miren básicamente cuál es la obligación principal del comprador. Es pagar el precio, ¿verdad? Ahora, ¿cómo va a pagar el precio? Lo debe pagar en el día, lugar y forma estipulados en el contrato. O sea, supongamos, en un contrato de compraventa nosotros pactamos de que va a ser una compraventa a plazos y fijamos, por ejemplo, el plazo para pagar 1 año. Y luego fijamos de que van a hacerse 12 pagos mensuales, ¿verdad? Se van a realizar 12 pagos mensuales y fijamos de cuánto va a ser el pago. Y fijamos de que el pago debe realizarse por medio de un depósito en una cuenta de banco y colocamos el número de cuenta. Entonces, ¿cuál es la obligación del vendedor, del comprador? Es pagar el precio en la forma en que se pactó en el contrato. Tanto día, lugar y forma estipulados, ¿verdad? Entonces, el día, por ejemplo, día 5 de cada mes. Cada pago se va a realizar dentro de los 5 días, de los primeros 5 días de cada mes calendario. ¿Estamos bien? El lugar, ¿verdad?
podemos pactar que se realice en un lugar determinado, que se realice por medio de un depósito en cuenta. Entonces, de la forma en que lo pactemos, de esa forma tiene que cumplirlo el comprador. Ahora, a falta de convenio, el precio se debe pagar en el momento y en el lugar de la entrega de la cosa. Y es como normalmente se hace. Digamos, si ustedes van a Pais a comprar mercadería, ¿cuándo hacen el pago de la mercadería? En el momento en que les están comprando, ¿verdad? En el momento en que ustedes les entregan la cosa, ustedes ahí mismo pagan, ¿verdad? Esa es la regla general. A menos de que lo hayamos pactado en el contrato, ¿verdad? De forma diferente. Fíjense que... Lick, disculpe una pregunta. ¿Y dónde está eso en donde se hace el pago en los primeros 5 días del mes, dijo? No, eso lo va a pactar, eso lo van a pactar las partes. O sea, lo que establece el artículo es: la obligación principal del comprador es pagar el precio en el día, lugar y forma estipulados en el contrato. Entonces, digamos, lo de los 5 días era un ejemplo que yo les estaba poniendo de lo que pueden pactar unas personas dentro del contrato, ¿verdad? Ah, ya, gracias, Lick. Muy bien. En el 1826 tenemos los casos en que el comprador está obligado a pagar intereses. ¿Cuándo el comprador se ve obligado a pagar intereses dentro del contrato de compra-venta? 1826, por favor, David. Perdón, 1826, el comprador que no ha pagado el precio y ha recibido la cosa está obligado al pago de intereses en los casos siguientes. Primero, si así se estipuló en el contrato. Segundo, si la cosa produce frutos o rentas. Y tercero, si fuera requerido judicial o notarialmente para el pago. ¿Estamos bien? Entonces, miren, está obligado al pago de los intereses, primero cuando se estipuló en el contrato. Si nosotros pactamos en el contrato que el comprador debe pagar intereses, entonces lo va a pagar, ¿verdad? Otra es cuando la cosa produce frutos y rentas. Por ejemplo, yo estoy, digamos, lo que estoy comprando es una casa, esa casa está alquilada. ¿Esos son rentas o son frutos civiles, como se le llaman? Entonces, en este caso, el comprador también, que no ha pagado el precio, ¿verdad, jóvenes? Ese es el requisito esencial. El comprador que no ha pagado el precio y ha recibido la cosa, está obligado a pagar los intereses en los siguientes casos. Uno, si así se estipuló en el contrato. Dos, si la cosa ya me está produciendo rentas. Como les digo, yo compré una casa que aún no he pagado, pero la casa mía me está produciendo una renta porque yo la tengo alquilada, entonces yo estoy obligado a pagarle intereses también al vendedor. Y tercero, cuando sea necesario un requerimiento judicial o notarial para el pago. Yo recibí la cosa y que me comprometía que la voy a pagar en un tiempo determinado. Llega ese tiempo determinado y yo no realizo el pago. Entonces acá el vendedor, tiene dos opciones. Una, me puede requerir el pago notarialmente. ¿Se recuerdan? Esto lo vamos a hacer por medio de un acta notarial de requerimiento, ¿verdad? De requerimiento de pago. O se puede hacer judicialmente por medio de una demanda, ¿verdad? Demando yo al vendedor. Si yo necesito requerirlo tanto judicial o notarialmente del pago, entonces el vendedor está obligado también, el comprador, está obligado también a pagar intereses. $1,827. Cuando se ha pagado parte del precio y en el contrato no se estipuló plazo para el pago de la otra parte, si el comprador no paga el resto dentro del plazo que el juez señala prudencialmente o no otorga la garantía convenida, puede el vendedor pedir la rescisión, devolviendo la parte o precio pagado, deducidos los impuestos y gastos del contrato que hubiere hecho efectivo. O sea, se pagó una parte del bien, no se fijó el plazo para pagar la otra parte. Entonces, ¿se recuerdan qué podemos hacer? Podemos pedirle al juez
que verifique el pago dentro del plazo de 3 meses, un plazo máximo de 3 meses. Si no se realiza el pago durante ese tiempo o no se otorga una garantía convenida quiere decir que pactamos que voy a entregar una garantía. Puede el vendedor pedir la rescisión y en este caso debe devolver la parte del precio pagado, deducidos los impuestos y gastos del contrato. O sea, si a mí ya me pagaron, digamos, 50,000 quetzales, yo debo de pedir la rescisión del contrato, devolver esos 50,000 quetzales, pero a eso le voy a restar los intereses, ¿verdad? Y los gastos del contrato que se haya realizado. Y esto lo vamos a hacer mediante un juicio sumario. Artículo 1828. Leámoslo, por favor, Mónica. Si el comprador fuere perturbado en la posesión o hubiere motivo justificado para temer que lo será, podrá el juez autorizarlo para retener la parte del precio que baste a cubrir la responsabilidad del vendedor, salvo que éste haga cesar la perturbación o garantice el saneamiento. ¿Estamos bien? Entonces, miren, pues, cuando yo soy perturbado en la propiedad, se recuerdan de que nosotros veíamos al principio de la clase que la obligación principal del vendedor es que está obligado a entregar la cosa y garantizar al comprador la pacífica y útil posesión de la misma. Entonces, ¿qué pasa? Si el comprador fue perturbado en su posesión, aquí el vendedor no me está garantizando el pacífico goce del bien que yo compré. ¿Estamos bien? Entonces, ya sea que yo fuera perturbado o que yo tuviera el motivo justificado para temer que voy a ser perturbado en mi propiedad. Entonces, yo voy a acudir ante el juez y puedo solicitar lo que me autorice para retener parte del precio. O sea, yo no le voy a pagar al comprador, voy a retener ese precio, ¿verdad? Para cubrir la responsabilidad del vendedor. A menos de que el vendedor haga cesar las perturbaciones o garantice el saneamiento. ¿Cómo podría ser el vendedor, digamos, podría el vendedor cesar la perturbación? Supongamos de que a mí me quieren demandar. ¿Se acuerdan de la revocación? La revocación se da cuando el acreedor, el deudor, realiza un negocio jurídico en fraude del acreedor. Entonces el acreedor puede pedir que se deje sin efecto ese contrato, ¿verdad? En ese caso, yo como comprador me vería perturbado en mi propiedad. ¿Estamos bien? ¿Cómo podría ser el vendedor para cesar esa perturbación? Fácil, pagándole la deuda a su acreedor. Entonces, en este caso, al momento de pagar la deuda, quedaría ya sin efecto o sin materia la revocación. ¿Estamos bien? Entonces, miren, cuando él hace cesar la perturbación o garantice el saneamiento, él viene y me dice, mira, yo ahorita voy a defender el proceso en contra de esta persona y te voy a dar una garantía hipotecaria. Por si yo pierdo el juicio, vos podás cobrar esa garantía. O sea, él está garantizando, ¿verdad? Ese saneamiento. ¿Se acuerdan del saneamiento, jóvenes? Sí, ¿verdad? Bien. A este artículo 1828, por favor, anótenle ver 229 del Código Procesal Civil y Mercantil. 229 del Código Procesal Civil y Mercantil. (1830)
Esto establece, el comprador está obligado a recibir las cosas en el lugar y tiempo convenidos, o en su defecto, en los legales. Y si se rehusare sin justa causa recibirla o por su culpa se demora la entrega, correrán a su cargo los riesgos de la cosa y los gastos de su conservación. Y el vendedor tendrá además derecho de cobrarle los daños y perjuicios que le causare. Si la cosa fuere mueble, el vendedor puede pedir su depósito a costa del comprador. O sea, lo que establece acá es de que el comprador está obligado a recibir la cosa en el lugar y tiempo convenidos. O en su defecto, si nosotros no hayamos convenido algo, entonces en el tiempo que establezca la ley, ¿va? En los plazos legales que establezca la ley. Y si él se rehúsa sin una justa causa recibirla, digamos una causa justa sería, por ejemplo, de que los bienes que yo compré no sean de la calidad o de la cantidad que yo pagué. Esa sería una causa justa para no recibir la cosa. Pero si yo me niego o me rehúso a recibir la cosa sin un motivo justificado, entonces, uno, van a correr a mi cargo los riesgos de la cosa y de su conservación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no recibo la cosa y la cosa se destruye o se deteriora, ese riesgo ya le pasa al vendedor. Y obviamente pues ya no es obligación del comprador el conservar la cosa. Y además el vendedor, si en caso se le causaron daños y perjuicios, va a tener derecho a cobrarlos. ¿Estamos bien? Y si la cosa fuera un bien mueble, entonces el vendedor la puede colocar en depósito a costa del comprador. ¿Verdad? Depósito es cuando yo nombro a un depositario, a una persona, para que él sea la encargada de la conservación de la cosa. Y obviamente, pues a esta persona hay que pagarle, ¿verdad? Y esos gastos los va a correr el comprador. En 1831, el comprador es responsable de la baja del precio y de las costas en la resolución de la venta por falta del pago del precio. Acá lo que pasa, jóvenes, es de que yo compro un bien y supongamos de que el bien al momento de que yo lo estoy comprando tiene un valor del mercado de 10,000 quetzales. Pero resulta de que yo no realizo el pago en el tiempo establecido. Y me veo obligado a devolver la cosa. Pero en el momento en que yo devuelvo la cosa, resulta de que la cosa ya no vale 10,000 quetzales, sino que vale 8,000 quetzales. Entonces yo estoy obligado a el pago, ¿verdad? Soy responsable de esa baja de precios. Mire, el comprador es responsable de la baja del precio y de las costas en la resolución de la venta por falta de pago del precio. En 1832, el comprador tiene derecho a retener el precio mientras se demora la entrega de la cosa. Si no me han entregado la cosa, yo puedo retener el pago. Y por último, en 1833, tenemos, si se ha fijado plazo para el pago del precio y el vendedor demora la entrega de la cosa, el plazo se contará de la fecha de la entrega y no de la estipulada en el contrato. Bien. Entonces, jóvenes, básicamente esas son las obligaciones del comprador. Ahora, tenemos que platicar, jóvenes, sobre la compra-venta por abonos con o sin reserva de dominio. Bien, primero que nada, la compraventa por abonos es una compraventa en la cual se van a verificar pagos parciales por un tiempo determinado. O sea, yo no estoy comprando la cosa al contado, pagando la totalidad del precio, sino que vamos a fijar que yo voy a pagar una determinada cantidad de pagos, ¿verdad? Por los periodos establecidos. El pago puede ser quincenal, puede ser mensual,
puede ser trimestral, puede ser anual, de la forma en que ustedes lo pacten, ¿verdad, jóvenes? Entonces, pero lo interesante es de que esa compraventa por abonos se puede realizar con o sin reserva de dominio. Ahora, ¿qué es la reserva de dominio? Eso es lo que nos interesa en este caso. Básicamente, la reserva de dominio, jóvenes, el dominio es la propiedad. Dominio igual a propiedad. Entonces, la reserva de dominio, lo que quiere decir es de que yo me estoy reservando la propiedad de la cosa si la otra parte no me paga de la forma convenida. ¿Estamos bien? 1834. Por favor, Melanie. (1834) Es válida la venta en pacto de reserva del dominio mientras el comprador no pague totalmente el precio o se realice la condición a que las partes sujetan la consumación del contrato. El comprador obtiene por esta modalidad de venta la posesión y uso de la cosa, salvo convenio en contrario, pero mientras no haya adquirido en la plena propiedad, le queda prohibido cualquier enajenación o gravamen de su derecho sin previa autorización escrita del vendedor. Cuando el precio se pague totalmente o se cumpla la condición, la propiedad plena se transfiere al comprador sin necesidad de ulterior declaración. En este caso, el vendedor deberá dar aviso por escrito al registro de la propiedad dentro de los 8 días de haberse cancelado totalmente el precio, para que se haga la anotación respectiva. La falta de cumplimiento de esta disposición será sancionada por el juez con multa de 10 quetzales. Qué multona, jóvenes. Ya muchas de las multas que vamos a encontrar acá en el código ya están fuera de la realidad, ¿verdad, jóvenes? Porque, digamos, 10 quetzales en 1960, que fue cuando se creó este código, pues obviamente valían mucho más que 10 quetzales en 2021, ¿verdad? Entonces, vamos por partes. Primero establece la ley de que es válida o es legal la venta que se haga con un pacto de reserva de dominio. ¿Y qué significa la reserva de dominio? Que mientras el comprador no pague totalmente el precio o no se realice la condición, la propiedad va a seguir siendo del vendedor. ¿Y qué se le da al comprador entonces? Lo que se le da es posesión del bien. ¿Estamos bien? Se le da posesión del bien. Hasta el momento en que éste termine de pagar el bien que compró. ¿Estamos bien? Supongamos, yo compré una casa, pero la persona que me la vendió con reserva de dominio. Entonces, mientras yo esté pagando la casa, esté pagando los abonos de la casa, la propiedad no se va a transferir a mí, sino que yo únicamente voy a tener la posesión del bien. ¿Cuándo se transmite la propiedad? En el momento en que yo termine de pagar. En ese momento, ¿verdad? Se transmite la propiedad para mi persona. ¿Cómo le hacemos para transmitir o para terminar de inscribir la propiedad a mi nombre? Esto se va a hacer por medio de una carta de pago. Entonces, cuando yo termine de cumplir la obligación, la ley establece de que el vendedor deberá de dar aviso por escrito al registro de la propiedad. Eso es lo que se le conoce como la carta de pago. ¿Estamos bien? Dentro de los 8 días siguientes a haberse cancelado totalmente el precio para que se haga la anotación. Entonces les explico esto. Cuando yo hago una escritura con reserva de dominio, esta yo la inscribo en el registro de la propiedad. Entonces el registro de la propiedad la voy a inscribir así, como una compraventa con reserva de dominio. Entonces la propiedad ya va a estar a mi nombre, pero únicamente voy a tener la posesión. Si yo pago, entonces cuando ya yo entregue la carta de pago al registro de la propiedad, cuando se informe el registro de la propiedad
que ya se verificó el pago, que ya se terminó de pagar el bien, entonces automáticamente el registro de la propiedad me va a dar propiedad definitiva sobre el bien. Ahora, ¿qué quiere decir la posesión? La posesión quiere decir de que yo solamente voy a poder usar y disfrutar el bien, pero no voy a poder disponer del bien, ¿verdad? O sea, no voy a poder enajenarlo o no voy a poder gravarlo. ¿Se recuerdan ustedes? La propiedad a mí me da dos derechos. Me da el derecho de goce y me da el derecho de disposición. El goce implica el uso y disfrute de la cosa, mientras que la disposición implica la enajenación o el gravamen del bien. Cuando yo compro un bien con reserva de dominio, únicamente me van a entregar uno de mis derechos de propiedad, ¿verdad? Que es el uso y disfrute del bien, la posesión. Y hasta que yo la termine de pagar y le informemos al registro de la propiedad por medio de la carta de pago que ya el pago se canceló, entonces en ese momento a mí me van a inscribir ya mi propiedad definitiva, ¿verdad? Y a partir de ese momento, entonces ahora sí yo ya puedo disponer del bien, además del uso y disfrute. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Mire, licenciado, y eso se puede hacer también un contrato de promesa de compra-venta, ¿no? ¿Qué cosa? La promesa de compra-venta no se registra el bien al comprador en el momento, hasta que él termine de pagar, pues ya se legaliza ya en una escritura de compra-venta. Sí, pero eso, ahí estamos hablando de otra institución, que es la promesa de compraventa o la opción, ¿verdad? Pero pues puede también ser una hipoteca. Podría ser una hipoteca también, ¿verdad? Digamos, yo cuando hago una compraventa a plazos, yo tengo varias opciones. Una es que la puedo hacer sin reserva de dominio, simple y sencillamente la hacemos a plazos. La otra opción es me puedo reservar el dominio. O también tengo una opción de prestar una garantía hipotecaria, ¿verdad? Que puede ser sobre el mismo bien o puede ser con otro bien. Pero la hipoteca la vamos a ver ahorita en un momento, José Humberto. Entonces, ahorita estamos en cuanto a la reserva de dominio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el vendedor se reserva la propiedad o el dominio de la cosa hasta que ésta sea debidamente pagada en la forma en que se pactó en el contrato. ¿Estamos bien? Sí. Al momento de que yo pague, entonces el vendedor está obligado a informar al registro de la propiedad que ya se verificó el pago. Y esto lo debe hacer dentro de los 8 días siguientes a la verificación del pago. Cuando se realice esto, entonces el registro de la propiedad va a darme plena propiedad del bien. ¿Estamos bien? 1835. La fecha con pago del precio en abonos con o sin reserva de dominio de bienes inmuebles o de muebles susceptibles de identificarse de manera indubitable debe inscribirse en el registro de la propiedad. Su rescisión o resolución producirá efectos contra terceros que hubieran adquirido los bienes de que se trata. Entonces, lo que quiere decir esto, jóvenes, es que cuando yo realice una compraventa por abonos, ya sea con reserva o sin reserva de dominio, esta debe de inscribirse en el registro de la propiedad. ¿Estamos bien? Y el contrato se refiere a bienes muebles que no pueden identificarse y por el mismo su venta no puede registrarse, no se han adjudicados los terceros adquirientes de buena fe. Lo que pasa es que cuando yo inscribo una compraventa con reserva de dominio, digamos, si luego le venden esa propiedad a una tercera persona, esa tercera persona no va a poder tomar posesión del bien. Eso es lo que se refiere a la parte final de acá del artículo, ¿verdad? Debe inscribirse en el registro de la propiedad. Su rescisión o resolución producirá efectos contra terceros que hubieran adquirido de buena fe. Ahora, cuando se trata de bienes muebles que no se pueden inscribir,
entonces en este caso no serán perjudicados los terceros adquirientes de buena fe. Lo que pasa es de que cuando el bien está inscrito, pues yo puedo probar de que el bien está inscrito a mi nombre. ¿Se acuerdan del principio de prioridad? Primero inscripción, primero derecho. Entonces la inscripción que primero esté registrada en el registro de la propiedad, esa va a ser la válida. Pero el problema es de que con los bienes inmuebles no identificables, con los bienes muebles no identificables o no inscribibles, yo no puedo probar esa propiedad del bien. Entonces ese bien se lo entrega a un tercero, ese tercero no va a poder ser perjudicado por dicha compraventa. ¿Estamos bien? Sí. Artículo 1836. El contrato de compraventa en abonos con reserva o no de dominio puede resolverse por falta de pago de 4 o más mensualidades consecutivas si el contrato fuere de bienes inmuebles. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? ¿Cuál es la consecuencia de que yo no pague los abonos establecidos? Es de que esta compra-venta se puede dejar sin efecto, ¿verdad? Si yo falto con el pago de 4 mensualidades o más consecutivas. Es una causa de resolución del contrato. En este caso, el vendedor devolverá al comprador el precio recibido, descontándose una equitativa compensación por el uso de la cosa, que fijará el juez oyendo el dictamen de peritos o las partes no se ponen de acuerdo. Entonces, jóvenes, si se dan cuenta ustedes, si yo hago una compraventa con reserva de dominio y no me pagan 4 meses o más, entonces el contrato se resuelve y yo tengo que devolver lo que ya me habían pagado. Entonces, este es uno de los motivos por los que en la práctica este contrato ya no se utiliza mucho. Digamos, ahora es más normal que las partes decidan otorgar una garantía hipotecaria, ¿verdad? ¿Por qué? Pues básicamente porque en la garantía hipotecaria, si la persona no me paga, yo ejecuto la hipoteca y con esa hipoteca yo me cobro lo que me deben y no tengo que devolverle un centavo. Mientras que en la reserva de dominio, si la resolvemos, sí tengo que devolver, se los leo de nuevo. En este caso, el vendedor devolverá al comprador el precio recibido, descontándose una equitativa compensación por el uso de la cosa, que fijará el juez oyendo el dictamen de los peritos si las partes no se ponen de acuerdo. Entonces, si a mí como vendedor no me pagan y yo pido la resolución del contrato, yo lo que voy a tener que hacer es devolver el dinero. Obviamente menos una parte que yo me voy a cobrar por el uso del bien, en el tiempo que lo haya tenido el comprador. Entonces, como les decía, en la práctica, jóvenes, es mucho más funcional una garantía hipotecaria, porque en el caso de que a mí como vendedor no me paguen, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a ejecutar la garantía. ¿Y qué implica ejecutar la garantía, jóvenes? Que vamos a promover la venta judicial del bien dado en hipoteca y con el producto de esa venta yo me voy a cobrar la deuda que tengo a mi favor. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, por ese motivo, jóvenes, es de que yo en mi vida nunca he visto una compraventa con reserva de dominio. Lo que sí he visto son muchas compraventas con garantía hipotecaria, ¿verdad? Porque en la práctica, pues es más favorable para el vendedor. ¿Estamos bien? Entonces, es más probable que una persona solicite que le garantice por medio de una hipoteca que reservarse el dominio del bien. En el 1837 amplía. Si la venta fuere de bienes muebles, el vendedor tiene derecho, en caso de resolución del contrato, de hacer suyos los abonos pagados como indemnización por el uso y depreciación de la cosa. O sea, cuando se trata de bienes muebles, entonces en este caso el vendedor sí puede hacer suyos los pagos ya recibidos en concepto de depreciación de la cosa.
Sin embargo, el vendedor queda obligado a reintegrar al comprador cualquier excedente que obtuviere en la reventa, después de hacerse del saldo del precio que motivó la resolución del contrato, más los gastos realizados y comprobados para lograr la reventa. Si el precio de la reventa se paga al contado, el pago se hará inmediatamente al acreedor. Y si se paga en amortizaciones, en la misma forma se hará el pago. Entonces, ¿qué quiere decir? Si se trata de un bien mueble y se resuelve la compraventa con reserva de dominio, el vendedor se puede quedar con los pagos ya realizados en concepto de depreciación de la cosa. Pero si este revende la cosa, o sea, digamos, le quitamos la cosa al comprador y se la vendemos a otra persona, yo le voy a tener que pagar el excedente de la ganancia que yo tenga de esa compraventa. O sea, como yo ya me quedé con parte del bien, entonces, si yo la revendo, entonces yo sí le voy a tener que pagar ese excedente al comprador, al antiguo comprador. ¿Estamos bien? Sí. Si la compraventa se hace al contado, entonces ese pago de la diferencia yo lo tengo que hacer al contado. Si la reventa se hace a plazos, entonces ese pago de la reventa, ese excedente de la reventa, yo lo tengo que pagar también de la misma forma a plazos. Muy bien. ¿Alguna duda con la reserva de dominio, jóvenes? No, Lic. Bien. Entonces, antes de continuar con la compra-venta, jóvenes, tenemos que ir a los derechos reales de garantía. Y eso los vamos a encontrar allá al final. Derechos reales de garantía. La hipoteca, jóvenes, la vamos a encontrar a partir del artículo 822. Entonces vamos a ver algunas reglas que aplican a la hipoteca. Derechos reales de garantía, capítulo primero de la hipoteca. Concepto o la definición legal establece. La hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Entonces, ¿cuál sería la obligación en este caso, jóvenes? Pagar la compraventa o pagar todos los abonos de la compraventa que se realizó a plazos. Entonces, básicamente, la hipoteca la podemos garantizar o la podemos utilizar para garantizar cualquier obligación, jóvenes. Veamos, por ejemplo, si se trata de un contrato de mutuo, este puede ser un mutuo con garantía hipotecaria, ¿verdad? O, por ejemplo, el registrador de la propiedad, cuando él toma posesión de su cargo como registrador, él tiene que prestar una garantía, que puede ser una hipoteca o puede ser una fianza. Miren, entonces puede realizarse también esta garantía de hipoteca. Pero en nuestro caso la vamos a enfocar en este momento a la compraventa. Pero estas reglas nos van a servir también para cuando veamos el mutuo con garantía hipotecaria más adelante. Entonces, fíjense pues, la hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Ahora, en el siguiente artículo establece de que en la compraventa no hay saldo insoluto. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es un saldo insoluto. El saldo insoluto, si quieren anoten, jóvenes, saldo insoluto es la diferencia que existe entre el valor real del bien y el crédito otorgado. Es la diferencia que existe entre el valor real del bien y el crédito otorgado. El bien inmueble, ¿verdad, jóvenes? Por ejemplo. ¿Sí, Mónica? Va a ser menor, ¿verdad, Lic? Es Sí. un 80%
lo que da el banco para cualquier tipo de hipoteca o préstamo. Exacto, por eso de que siempre, digamos, cuando ustedes, digamos, en el caso de los bancos, cuando ustedes van a dar en garantía un bien, el precio o el valor del crédito que les está dando el banco siempre va a ser menor a lo que realmente vale el bien. ¿Por qué? Porque si en caso a mí me dieran, digamos, por ejemplo, yo tengo una casa que vale 100,000 quetzales y a mí me dan un crédito por 200,000 quetzales y yo no pago el crédito, al ejecutarme la casa, si el precio de la venta de esta casa no alcanza a cubrir el crédito, ya no me lo pueden cobrar, ya no me lo pueden exigir. A eso se refiere. Miren, artículo 1823. La hipoteca afecta únicamente los bienes sobre que se impone, sin que el deudor quede obligado personalmente ni aún por pacto expreso. ¿Vamos bien? Entonces, miren, en la hipoteca no hay saldo insoluto, ni aunque yo lo pacte de forma expresa. ¿Qué quiere decir? Que en el contrato de compraventa yo indique que la hipoteca, en caso de que la hipoteca no alcance a cubrir la deuda, yo me comprometo a pagar la diferencia. Aunque yo me comprometa, no voy a estar obligado a pagar ese saldo insoluto. ¿Bien? La hipoteca afecta únicamente los bienes sobre que se impone, sin que el deudor quede obligado personalmente ni aún por pacto expreso. ¿Se acuerdan ustedes de que nosotros en algún momento veíamos la prenda general del deudor? La prenda general del deudor quiere decir que cuando un deudor no garantiza o no da una garantía real sobre la obligación, este la está garantizando con todos sus bienes presentes y futuros. A eso se refiere a la garantía personal. Pero cuando yo otorgo una garantía real de hipoteca, se entiende de que esa garantía cubre la obligación a la que yo me estoy comprometiendo. Y si dicha garantía no alcanza a cubrirla, no me obligo yo personalmente a pagar la diferencia, ni aunque me haya comprometido expresamente. Entonces, esa era la observación que me hacía Mónica del banco. Que ella me decía, el banco siempre le va a dar a usted menos dinero de lo que vale el bien hipotecado, ¿verdad? Yo supe, hubo un caso, esto obviamente jóvenes, aquí hubo una cuestión fraudulenta. Una persona hipoteca la casa, le dan, en una casa en Escuintla, le dieron 400,000 quetzales por la hipoteca, pero resulta que el valuador del banco tenía algún tipo de convenio con el dueño de la casa. Entonces le dieron los 400,000 quetzales, la persona invirtió ese dinero en un negocio que no le funcionó, y cuando ese negocio no funcionó, él ya no tuvo para pagar la deuda que tenía con el banco. Entonces, ¿qué hizo el banco? Ejecutó la hipoteca. Pero resulta que cuando ejecutó la hipoteca, resulta de que la casa no valía 200,000, no valía 400,000 quetzales, sino que valía 200. Entonces, en este caso, el banco ya no podía cobrarle a la persona la diferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se entiende que la garantía real cubre la totalidad de la obligación. Y por eso es de que los bancos, eso que se está hablando fue hace mucho tiempo, los bancos ahora para poderle dar un crédito, ellos evalúan la casa, ¿verdad? Ellos evalúan la casa. Entonces, en este caso que yo les menciono, porque es un caso real, ahí también evaluaron la casa. Lo que pasa es de que la evaluación se hizo de forma fraudulenta, ¿verdad? En perjuicio del banco. Pero lo que les quiero hacer ver acá es de que no se puede cobrar ese saldo insoluto, ¿verdad? Cuando hay garantía hipotecaria. ¿Cuál una pregunta? Es el derecho? ¿Sí, David? Perdone la interrupción. ¿Y qué ocurre si, digamos, se evalúa una casa y la casa en el momento de su evaluación tiene un valor, ¿verdad? Pero de repente, no sé, ocurre un terremoto, un accidente, un incendio, y entonces la casa, pues obviamente pierde su valor porque se daña. El bien inmueble se daña. Entonces, al momento de hacer la ejecución, el banco, pues, conoce acerca de llega a conocer acerca de este incidente. Entonces, como el valor de la casa ya no es tan alto, ¿hay algún tipo de responsabilidad en contra del propietario de la vivienda o
o se aplica siempre el artículo 823? Buena pregunta, déjeme ver. Esta pregunta mire, no David, es... David, Sí, licenciado, Roberto. mire, por lo general, cuando los bancos hipotecan o dan un crédito con hipoteca, por lo general los bancos, o sea, contratan un seguro. Hay seguro, ¿no? Contra daño y todo en caso de un terremoto, en caso de algunos daños que pueda ocasionar. Siempre ellos, los bancos, se aseguran, o sea, manteniendo un seguro, ¿no? Y hoy también dan otro seguro que se llama contra desempleo, ¿no? O sea, cubrir 6 meses en caso de una persona que haya desempleada y no puede pagar. O sea, los bancos por lo general, ellos tratan de respaldarse de diferentes formas. Es una forma de garantizar el cumplimiento de la hipoteca o el valor de la hipoteca, ¿verdad? Poner un Perfecto. seguro. Fíjese que yo encontré el artículo 845 que dice insuficiencia de la garantía. Dice, si la garantía ya no fuere suficiente, es el 845, si la garantía ya no fuere suficiente por haber disminuido el valor de la finca hipotecada, el acreedor podrá exigir que se mejore la garantía hasta hacerla suficiente para responder a la obligación. Si quedare comprobada mediante prueba pericial la insuficiencia de la garantía y el deudor no la mejorare dentro del término que señalara el juez, el plazo se dará por vencido y procederá al cobro del crédito. Excelente. Ya vio, ya se contestó usted mismo. Insuficiencia de la... Estoy marcando el artículo, jóvenes. Entonces, en efecto, como mencionaba Son acá, 2.000 quetzales de asesoría. muchas gracias. Ninguna asesoría es gratis, toda asesoría es pagada. Exacto. Si la garantía no fuera suficiente por haber disminuido el valor de la finca hipotecada, el acreedor podrá exigir que se mejore la garantía hasta hacerla suficiente para responder la obligación. Bien, sigamos, jóvenes. ¿Cuál es el derecho del acreedor hipotecario? El derecho que tiene el acreedor hipotecario es de promover la venta judicial del bien dado en garantía. Esto lo tenemos en el artículo 842. La constitución de la hipoteca da derecho al acreedor para promover la venta judicial del bien grabado, cuando la obligación sea exigible y no se cumpla. Y fíjense, pues, jóvenes, aquí muchas veces, digamos, con el solo vencimiento de un par de meses que no paguen, el deudor ya podría ejecutar la garantía, ¿verdad? Es nulo el pacto de adjudicación en pago que se estipula a constituirse la hipoteca. ¿Qué es el pacto de adjudicación en pago, jóvenes? Que yo pacte al constituir la hipoteca de que si yo no pago la deuda con la que estoy garantizando, el bien pase directamente a manos del acreedor o se ponga a nombre del acreedor. Eso está prohibido, ¿verdad? Ahora, el acreedor ya dentro del proceso de ejecución de la hipoteca, si no hay oferentes en la subasta, ahí sí él ya le puede pedir al juez que le adjudique el pago del bien hipotecado, ¿verdad? Pero solo en el caso de que no hay oferentes ya en el proceso de remate. Ahora, poner en el contrato una cláusula de adjudicación en pago, eso está prohibido. $825. La hipoteca es indivisible y como tal subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación. Les voy a explicar esto, jóvenes. Supongamos que yo tengo una deuda de 100,000 quetzales y yo para garantizar esa deuda di una hipoteca sobre un bien. Entonces, yo empiezo a pagar el bien y pagué un 90% de la deuda que yo tenía. La garantía no se reduce, la garantía va a quedar exactamente igual. ¿Y qué pasa si yo ya pagué el 90% pero no pago el 10% restante? Entonces la hipoteca igual puede ser ejecutada en su totalidad, porque la hipoteca no es divisible. ¿Estamos bien?
¿Quedó claro esto, jóvenes? Sí, Lick. Bueno, jóvenes, vamos a dejar la clase hasta el día de hoy porque ya me estoy dando cuenta que me pasé ya 10 minutos casi. Bien, antes de terminar, jóvenes, hace un ratito me preguntaron por la asistencia. Ya les volví a colocar la asistencia y ahorita se las estoy colocando de nuevo para que puedan llenar la asistencia del día de hoy. El examen, jóvenes, ya toca la otra semana. Vamos a llegar hasta donde vimos el día de hoy. Pero como no hemos terminado la hipoteca, entonces no vamos a ver hasta la garantía hipotecaria, sino que únicamente vamos a ver hasta la reserva de dominio. Va a entrar todo lo que hemos visto sustantivo y lo poco que hemos visto de redacción. O sea, tienen que prepararse también para redactar introducción o cierre de la escritura para el examen. El examen, jóvenes, se va a realizar en el horario de clases. No es obligatorio que ustedes se conecten. Más sin embargo, si ustedes desean hacerlo, pueden hacerlo. Yo voy a estar conectado para cualquier duda que ustedes puedan tener. Entonces, me la pueden formular ahí, ¿verdad? Con respecto al examen. ¿Estamos bien? Y entonces, jóvenes, vamos a dejar hasta el día de hoy acá. Les deseo éxitos en el examen de la otra semana y en toda la jornada de exámenes que van a tener. Y nos vemos dentro de 8 días. Entonces, ¿hay alguna duda? Ninguna, Lick. Gracias. Gracias, muy amable. Está bien, gracias. Feliz tarde. Perfecto, jóvenes. Entonces nos vemos la otra semana para el examen. Provecho, Lick. Buen provecho. Gracias por todo, licenciado. Que tenga buena tarde. Buenas tardes, Alejandra. Feliz tarde, que esté bien. Muchas gracias por todo. Igualmente, David. Feliz tarde.